La ira es uno de los enemigos más antiguos del ser humano. Nace de la misma fuente que los miedos y los deseos insatisfechos, la mente. Antes de manifestarse en un grito, un golpe o una palabra cruel, la ira es un pensamiento, una interpretación que hacemos de lo que sucede, un insulto, una traición, un comentario injusto, una mirada de desprecio. Todos estos eventos son externos, pero la emoción que despiertan ocurre dentro de ti. El estoico sabe que no tiene control sobre lo externo, pero sí sobre lo que permite que viva dentro de su mente. Por eso, la lucha contra la ira no se libra contra los otros, sino dentro de ti. Y esa es la primera gran lección que diferencia a los débiles de los fuertes. Quien permite que su ira lo gobierne demuestra que ha cedido su poder. Se cree dueño de la situación, pero en realidad es un esclavo de su reacción. Cada vez que respondes al impulso, entregas las riendas de tu destino a alguien que quizá ni siquiera merece tu atención. Controlar la ira no es reprimirla como un fuego que guardas en secreto hasta que explote. Controlar la ira es entenderla, verla surgir, mirarla sin miedo y luego dejarla pasar sin actuar desde ella. Es como mirar el humo elevarse, sabes que está ahí, pero no lo inhalas, no lo conviertes en tu respiración. La mayoría de las personas confunde la ira con poder. Ven a alguien gritar, romper cosas o amenazar, y piensan que esa es una persona fuerte, pero lo que ven no es fortaleza, es descontrol. La fuerza verdadera es la serenidad en el medio del caos. La fuerza verdadera es el que no necesita elevar la voz para ser escuchado, el que no necesita golpear la mesa para ser respetado. Cuando la ira toma el control, pierdes la claridad, pierdes la estrategia, pierdes la capacidad de influir en los demás. Actuar con ira es actuar ciego, y un ciego no puede guiar a nadie. El primer paso para dominar la ira al estilo estoico es aceptar que sentirla no es una señal de debilidad ni de maldad, es una reacción humana. Lo que define tu carácter no es si sientes ira, sino lo que haces con ella. Los antiguos filósofos enseñaban que las emociones son como visitantes que tocan a la puerta. Tú decides a cuáles dejas entrar y cuánto tiempo les permites quedarse. La ira golpeará a la puerta muchas veces a lo largo de tu vida. La mayoría abre sin pensar, pero el que busca el dominio de sí mismo se detiene, observa y decide no invitarla a pasar. Este dominio comienza por entrenar la mente a reconocer la ira en sus primeras formas, antes de que se convierta en una tormenta. Generalmente, no aparece de golpe, se inicia como una pequeña irritación, una sensación de incomodidad ante lo que percibimos como injusto o irrespetuoso. Si aprendes a observar esa chispa temprana, puedes evitar el incendio. El error más común es dejar que la ira crezca en silencio, justificándola como algo legítimo. Cada pensamiento de resentimiento es como agregar leña al fuego. El estoico corta este ciclo preguntándose, ¿esta emoción me ayuda a resolver algo o me está arrastrando? Muchas personas justifican su ira diciendo que es necesaria para defender su honor o para que los demás no los pisoteen. Pero lo cierto es que la ira, casi siempre, es una mala consejera. Hablar cuando estás enojado es como hablar cuando estás borracho. Las palabras salen sin filtro, cargadas de emociones que no representan lo que realmente piensas o quieres lograr. Y una vez dichas, las palabras no se pueden retirar. De ahí que los sabios insistieran tanto en la disciplina del silencio. No es callar por miedo, sino callar por respeto a tu propio juicio. El autocontrol que enseña el estoicismo no es frío ni insensible, es profundamente humano. Significa que te conoces lo suficiente como para no dejar que los demás te manipulen con provocaciones. Un insulto solo tiene el poder que tú le otorgas. Una ofensa solo enciende tu ira si tú decides que debe hacerlo. Cuando eliges no reaccionar, no te vuelves débil, te vuelves inmune. Descubres que la mayor parte del daño que creemos que otros nos hacen, en realidad es el daño que nosotros mismos nos causamos al reaccionar como ellos esperan. Imagina por un momento que alguien te insulta con palabras duras frente a otros. La reacción natural sería responder con más dureza, devolver el insulto, demostrar que no eres débil. Pero si haces eso, en realidad te han arrastrado a su nivel. Has mostrado que basta un simple ataque verbal para que pierdas tu calma. En cambio,
Si respondes con serenidad, si mantienes la mirada clara y hablas con mesura o incluso decides no responder, el que queda expuesto es el otro. La calma es el arma más humillante contra quienes viven de la provocación. El dominio de la ira también requiere entender sus raíces. Muchas veces no nos enojamos tanto por lo que otros hacen, sino por las expectativas que teníamos sobre ellos. Esperábamos respeto, consideración, gratitud. Esperábamos que actuaran como nosotros creemos que deben actuar. Y cuando no lo hacen, interpretamos esa brecha entre nuestra expectativa y la realidad como una ofensa. Aquí el estoicismo es implacable. El mundo no está obligado a actuar como deseas. Las personas no están obligadas a cumplir tus expectativas. Si basas tu paz interior en lo que otros hagan o digan, serás esclavo de sus actos. Por eso, el control de la ira empieza también por el desapego. No desapego emocional que te vuelva frío, sino desapego de las ilusiones de control sobre los demás. Aceptas que los otros son libres de ser como son, y que tu única verdadera libertad está en tu respuesta. Esta aceptación reduce mucho la frustración que alimenta la ira. Cuando ya no exiges que el mundo se doblegue a tu voluntad, dejas de luchar contra lo inevitable y empiezas a ahorrar energía para dirigirla hacia lo que sí puedes transformar. El estoico no busca la perfección emocional, busca la fortaleza interior. Sabe que habrá momentos en los que la ira golpeará con fuerza, pero también sabe que no está obligado a rendirse a ella. Aprende a respirar antes de hablar, a observar antes de reaccionar, a pensar antes de decidir. Cada vez que logra contener un impulso de ira, no se siente reprimido, se siente más libre. Es como un guerrero que aprende a domar su espada, sabe que tiene poder, pero elige cuándo usarlo y cuándo guardarlo. Una mente gobernada por la ira es como un barco en medio de la tormenta, sin timón ni dirección. Una mente que domina la ira es como el capitán que mantiene el rumbo aun cuando el mar se enfurece. El objetivo no es eliminar las tormentas porque siempre habrá provocaciones, injusticias y decepciones, sino aprender a navegar sin naufragar. Eso es el control estoico de la ira, la habilidad de seguir siendo dueño de ti mismo en las circunstancias más adversas. A lo largo de la historia, las personas que han logrado grandes cosas no son las que reaccionaron con furia a cada provocación, sino las que supieron esperar el momento correcto, responder con estrategia, elegir la palabra justa o el silencio preciso. La ira puede dar fuerza por un instante, pero casi siempre roba la claridad necesaria para ganar a largo plazo. El que se domina a sí mismo nunca pierde su rumbo, aunque el mundo intente provocarlo. Dominar la ira no es solo un arte de defensa, también es una forma de liderazgo. Inspiras respeto no por el miedo que infundes, sino por la calma que transmites. La gente confía más en quien no se deja llevar por los impulsos, porque sabe que puede contar con su juicio estable. En las relaciones personales, laborales y hasta en los conflictos más difíciles, la serenidad se convierte en la señal de madurez y sabiduría. Así, el primer paso para controlar la ira al estilo estoico es cambiar la visión que tenemos de ella. No es fuerza, es debilidad disfrazada. No es valentía, es rendición ante los impulsos. La verdadera fuerza está en reconocer que la ira surge en tu mente, y por lo tanto, el poder de dominarla también está en ti. No necesitas esperar que otros cambien, ni que las circunstancias sean perfectas. Basta con que decidas no ser esclavo de tus propias reacciones. Controlar la ira al estilo estoico exige comprender que la raíz de gran parte de nuestro sufrimiento no se encuentra en los hechos externos, sino en la forma en que los interpretamos. La mente humana tiene la tendencia a creer que los demás nos deben respeto, que el mundo debería ser justo, que las cosas tendrían que salir de acuerdo con nuestras expectativas. Cada vez que esa creencia se enfrenta con la realidad, nace la frustración, y de esa frustración brota la ira. El estoico se entrena para desmantelar esa ilusión. Aprende a distinguir con claridad entre lo que está bajo su control y lo que está fuera de él. Esa distinción es simple de enunciar pero difícil de aceptar, porque el ego humano se resiste a reconocer su limitada influencia. Cuando dejas de pelear con lo inevitable, la ira pierde gran parte de su combustible. Muchas veces nos enojamos no porque alguien nos haya herido de forma real,
sino porque no actuó como nosotros esperábamos. Queríamos gratitud y recibimos indiferencia. Queríamos comprensión y encontramos incomprensión. Queríamos que alguien cambiara, y en lugar de eso siguió siendo quien es. El estoico se pregunta, ¿de verdad puedo controlar lo que piensa, siente o hace otra persona? Si la respuesta es no, ¿por qué permitir que esa conducta determine mi paz interior? Esta reflexión no es resignación, es libertad. Libera al individuo de una lucha inútil contra el mundo y le devuelve el poder sobre su propia mente. La ira prospera en la ilusión de control. Cada vez que tratas de obligar a la vida a ajustarse a tus deseos, creas un terreno fértil para el enojo. El entrenamiento estoico consiste en aceptar que el universo no fue hecho para satisfacer nuestras expectativas. Las personas seguirán teniendo defectos, cometiendo errores, ofendiéndonos, incluso traicionándonos. No está en nuestro poder impedirlo. Lo que sí está en nuestro poder es elegir cómo responder a esas acciones. Esta elección es el verdadero campo de batalla. Quien comprende esto empieza a ahorrar su energía emocional para invertirla en su propio carácter en vez de desperdiciarla reaccionando a los caprichos de otros. La práctica de separar lo controlable de lo incontrolable se vuelve más efectiva cuando se cultiva de manera constante, no solo en momentos de crisis. El que pretende controlar su ira solo cuando ya está furioso llega tarde a la batalla. Es como tratar de detener una avalancha cuando ya ha comenzado a descender. El estoico, en cambio, entrena su mente en la vida cotidiana, con los pequeños contratiempos, con los comentarios molestos, con las demoras del tráfico o los cambios inesperados en los planes. Cada uno de esos momentos es un campo de práctica. Cada vez que eliges no reaccionar con enojo a un inconveniente menor, fortaleces el músculo del autocontrol para los desafíos mayores. Aceptar los límites de nuestro control no significa volverse pasivo o indiferente. El estoicismo no enseña a tolerar la injusticia ni a aceptar la humillación. Lo que enseña es a no desperdiciar tu energía en aquello que no puedes cambiar, para que puedas usarla con mayor eficacia donde sí puedes hacer una diferencia. Si una situación injusta requiere acción, actúa, pero hazlo desde la claridad, no desde la ira. La diferencia es fundamental. La acción impulsada por la ira suele ser torpe y precipitada. La acción impulsada por la razón es estratégica y efectiva. En la práctica, esto significa aprender a pausar. La ira siempre te susurra que debes responder de inmediato, como si la rapidez fuera sinónimo de fuerza. Esa urgencia es un engaño. La pausa es poder, porque te da el espacio para ver la situación desde fuera de la tormenta emocional. Respira antes de contestar, observa antes de decidir, deja que el primer impulso se disipe antes de actuar. En ese espacio de pausa se encuentra tu verdadera libertad. El estoico considera cada provocación como una prueba de su temple. No ve a la persona que lo insulta como un enemigo, sino como un maestro involuntario que le ofrece la oportunidad de demostrar su autodominio. Este cambio de perspectiva transforma la naturaleza del conflicto. Dejas de ver los eventos externos como ataques personales y empiezas a verlos como desafíos internos. Cuando alguien busca irritarte, no tienes por qué convertirte en su cómplice reaccionando con rabia. Puedes elegir mantener la calma, y esa elección revela tu fuerza. Un error común es confundir autocontrol con debilidad. Muchas personas creen que, si no respondes con furia, das la impresión de ser sumiso o de carecer de coraje. En realidad, la calma es una de las manifestaciones más visibles de la fortaleza interior. Es fácil dejarse llevar por la ira, requiere coraje mantenerse firme y sereno cuando todo empuja a reaccionar. La serenidad es una forma de poder que desconcierta a los impulsivos porque no saben cómo manipularla. La cultura moderna a menudo glorifica las respuestas impulsivas, celebrando los estallidos de ira como si fueran demostraciones de autenticidad. Se dice que hay que expresar lo que uno siente sin filtros, como si la espontaneidad fuera siempre una virtud. El estoicismo ofrece una visión opuesta. Sentir no implica tener que actuar. Las emociones pueden ser observadas, comprendidas, aceptadas y finalmente guiadas. Esta visión no niega la humanidad de los sentimientos, sino que la eleva al recordar que nuestra naturaleza racional nos permite gobernarlos en lugar de ser gobernados por ellos.
La distinción entre lo que puedes y no puedes controlar se vuelve aún más clara cuando reflexionas sobre los resultados. Muchas veces reaccionamos con ira porque queremos cambiar el resultado de una situación, pero en realidad no tenemos control sobre el desenlace, solo sobre nuestro esfuerzo. El estoico se concentra en su esfuerzo, en su conducta, en sus principios, y acepta los resultados como vengan. De este modo, reduce las frustraciones que alimentan la ira. Imagina a dos personas enfrentando la misma provocación, una responde con un estallido de ira, la otra se mantiene serena. La primera siente por un momento la falsa satisfacción de haber defendido su orgullo, pero luego, cuando la emoción se disipa, se siente agotada, arrepentida o incluso humillada por lo que dijo o hizo. La segunda, en cambio, puede parecer fría al principio, pero conserva su claridad mental, mantiene su dignidad y suele terminar resolviendo mejor la situación. Esta comparación demuestra que el autocontrol no solo es una virtud moral, sino también una ventaja práctica. Aprender a separar lo controlable de lo incontrolable exige práctica diaria, y esa práctica empieza en los pensamientos. Antes de que la ira se manifieste en palabras o acciones, se forma como un juicio interno sobre lo que debería o no debería estar ocurriendo. El entrenamiento estoico consiste en cuestionar esos juicios. ¿Es realmente una ofensa o solo una expectativa no cumplida? ¿Es algo que puedo cambiar o es algo que debo aceptar? Este hábito de cuestionar te da una especie de armadura invisible frente a las provocaciones. Otro aspecto esencial es entender que muchas veces la ira de los demás no tiene nada que ver contigo, sino con sus propias luchas internas, frustraciones y miedos. Cuando comprendes esto, dejas de tomarte sus ataques como algo personal. La provocación pierde fuerza porque ya no la interpretas como un desafío a tu valor, sino como un reflejo de la debilidad ajena. Este cambio de perspectiva reduce tu propia ira porque te recuerda que no tienes por qué reaccionar al nivel del otro. El control estoico de la ira también se nutre de la disciplina emocional que surge de hábitos sencillos: cuidar el cuerpo, dormir lo suficiente, alimentarse bien, cultivar la atención plena. Un cuerpo agotado es más vulnerable al enojo. Una mente dispersa se irrita con facilidad. Por eso, la serenidad no es solo un acto de voluntad en el momento de la crisis, es el fruto de un modo de vida que cuida la energía, el descanso y el equilibrio interior. Cuando adoptas este enfoque, descubres que la mayoría de las provocaciones que antes te irritaban pierden importancia. Las pequeñas molestias ya no te alteran, los ataques verbales ya no te hieren, las injusticias menores ya no te sacan de tu centro. Esto no significa indiferencia, significa que tu energía está reservada para lo que realmente importa. Al dejar de reaccionar a lo trivial, ganas más espacio mental para actuar con sabiduría en los asuntos que requieren tu atención. El estoicismo enseña que la libertad verdadera no depende de los acontecimientos externos, sino de la capacidad de gobernar tu propio espíritu. En la medida en que aprendes a distinguir lo controlable de lo incontrolable, dejas de ser un prisionero de las circunstancias. Nadie puede obligarte a enojarte, solo tú puedes entregarle ese poder. Este conocimiento es una fuente inagotable de serenidad porque te recuerda que, aunque no puedes decidir lo que sucede, siempre puedes decidir cómo responder. Dominar la ira al estilo estoico no consiste en suprimirla o fingir que no existe. La ira es una emoción humana inevitable, una chispa que puede encenderse en cualquier instante frente a la injusticia, la traición, la ingratitud o la humillación. Nadie, por más entrenado que esté, puede eliminar esa chispa inicial. Lo que distingue a un espíritu fuerte de uno débil no es la ausencia de ira, sino la relación que establece con ella. La mayoría permite que esa chispa se convierta en un incendio que arrasa con su juicio, sus palabras, sus relaciones y hasta su salud. El estoico reconoce la chispa, la observa y no le entrega el combustible de su atención descontrolada. Comprende que la ira es un visitante inevitable, pero no le cede el trono. Cuando un hombre o una mujer cede al primer impulso de la ira, se vuelve predecible y, por lo tanto, manipulable. Quien logra provocarte domina tu voluntad. Por eso los estoicos consideraban el autocontrol como una forma superior de libertad. La libertad no significa hacer lo que te dicte el impulso,
sino ser dueño de tu respuesta aun cuando las emociones intenten arrastrarte. Ese dominio interior es una fortaleza silenciosa que desconcierta a quienes esperan una reacción explosiva. Mientras los demás arden, el que permanece sereno se convierte en el verdadero centro de la situación. El control de la ira no implica inacción. Muchas veces, ante las provocaciones, la respuesta más sabia no es el silencio perpetuo, sino la acción correcta en el momento adecuado. Pero esa acción no debe nacer de la rabia, porque la rabia nubla la razón. Un gesto impulsivo, una palabra agresiva, un ataque mal calculado pueden tener consecuencias que lamentarás mucho después de que el enojo se haya desvanecido. Actuar desde la serenidad es actuar desde la fuerza real. Significa que tu mente sigue siendo clara incluso en medio de la tormenta. Significa que no te precipitas a golpear simplemente porque sentiste el calor de la ira, sino que eliges el momento, el tono y el modo que mejor sirvan a tu propósito. Esta serenidad estratégica tiene un efecto sorprendente sobre los demás. Muchas personas esperan que, si te hieren, reaccionarás como ellas, que perderás el control, que gritarás, que devolverás la ofensa. Cuando no lo haces, cuando te mantienes firme y sereno, sienten que sus intentos de desestabilizarte han fracasado. Es como si hubieran lanzado piedras a una montaña. Las piedras rebotan y caen al suelo sin causar daño. La calma, en ese sentido, no es solo una defensa, también es una forma de poder que desmonta al provocador. El estoico ve en cada provocación una oportunidad para ejercitar su dominio interior. Cada vez que resiste el impulso de reaccionar con ira, fortalece el músculo invisible de su carácter. Es consciente de que la ira no solo lastima a quienes lo rodean, sino que también lo debilita a él mismo. Drena su energía, corrompe su juicio, lo hace menos eficaz en la vida. Al mantenerse dueño de sí, protege no solo sus relaciones y su reputación, sino también su salud física y mental. La calma en medio de la ira no es frialdad emocional, es la manifestación de un coraje más profundo, el coraje de no dejar que otros determinen tu estado interno. Esto no significa que te vuelves indiferente al sufrimiento, la injusticia o el insulto. Significa que eliges responder a ellos de un modo que no sacrifique tu dignidad ni tu sabiduría. La verdadera valentía no está en el rugido, sino en la voz tranquila que habla cuando todos gritan. Muchos creen que, al no responder con ira, se muestran débiles ante el mundo. Temen que los demás los perciban como sumisos o cobardes. Este temor surge de la confusión entre poder y violencia. La violencia es a menudo la máscara de la inseguridad. El poder real, en cambio, es el que se ejerce sin gritar, sin golpear, sin rebajarse a la misma impulsividad de quienes te provocan. El poder auténtico reside en la claridad de juicio, en la constancia de carácter y en la capacidad de mantener el rumbo incluso cuando los demás pierden el suyo. La serenidad en medio de la ira es también una lección silenciosa para quienes te observan. Inspiras respeto y confianza no por tus estallidos, sino por tu capacidad de mantenerte firme sin ser arrastrado por las emociones. Esta cualidad se vuelve evidente en los momentos críticos, cuando las decisiones apresuradas y los impulsos agresivos suelen empeorar los problemas. Mientras otros se precipitan a actuar cegados por el enojo, el que permanece sereno puede ver las oportunidades ocultas, elegir las palabras adecuadas, proteger las relaciones valiosas y actuar con eficacia. El control de la ira es un proceso continuo. No basta con leer sobre él ni con practicarlo una vez. Requiere vigilancia constante, humildad para reconocer los propios impulsos y disciplina para detenerse a tiempo. Cada provocación es una nueva prueba. Cada victoria sobre un impulso es un paso más hacia la fortaleza interior. No hay un punto final donde la ira desaparezca para siempre. Lo que hay es un camino en el que aprendes a convivir con ella sin ser su prisionero. Una mente que domina la ira se vuelve un refugio de paz incluso en los ambientes más hostiles. Quienes la poseen pueden trabajar, negociar, liderar y convivir sin dejarse arrastrar por el caos emocional de los demás. Esta serenidad no los vuelve pasivos ni conformistas, los vuelve claros, estables y, en última instancia, más efectivos en todo lo que hacen. La ira nubla la visión, la calma la aclara. La ira separa a las personas, la calma construye puentes. La ira destruye relaciones, la calma las preserva o, al menos,
evita que empeoren. En el ámbito personal, aprender a no dejarse dominar por la ira transforma la manera en que vives contigo mismo. Te libera de la culpa que sigue a los estallidos, de los remordimientos por las palabras que no debiste pronunciar, de la vergüenza que acompaña a los actos impulsivos. Empiezas a verte a ti mismos como alguien que puede confiar en su propio juicio. Esa confianza interna es uno de los bienes más valiosos que puedes cultivar. También transforma tus relaciones con los demás. La gente confía más en quien no explota ante la menor provocación. Se siente más segura cerca de alguien que puede escuchar incluso en medio de un conflicto. Aprende a respetarte porque percibe que tu calma no es indiferencia sino dominio. Las relaciones se vuelven más sólidas porque no están siempre amenazadas por el peligro de un estallido emocional. El estoico reconoce que no siempre es posible permanecer impasible. Habrá momentos en los que la ira logre irrumpir y quizás te haga reaccionar antes de que logres detenerla. Pero también sabe que cada error es una oportunidad de aprendizaje. En lugar de hundirse en la culpa o justificar su reacción, reflexiona sobre lo que ocurrió. Busca la raíz de su impulso y se prepara mejor para la próxima vez. Este compromiso con el crecimiento continuo es parte de la disciplina estoica, no exigir perfección, sino avanzar cada día en el camino del dominio propio. La calma no solo es un recurso personal, es una contribución al mundo que te rodea. En una sociedad donde la ira colectiva es fácilmente encendida por palabras, noticias o rumores, la presencia de individuos capaces de responder con serenidad se vuelve una fuente de equilibrio. La paz interior de uno se convierte en un faro silencioso para otros, demostrando que no es necesario ser esclavo de las emociones para defender lo que se considera justo. Por último, el dominio de la ira no es solo una cuestión práctica, sino también un acto de dignidad. Mantener el control en las circunstancias más difíciles es un testimonio de que no eres un mero reflejo de los estímulos externos, sino un ser humano capaz de razonar, de elegir y de sostenerse sobre sus propios principios. Esta dignidad silenciosa, que no necesita proclamas ni gestos violentos, es la esencia misma de la fortaleza estoica. Cuando aprendes a ver la ira como un indicador y no como un amo, logras aprovecharla como señal de que algo merece tu atención, sin permitir que tome las decisiones por ti. Así, la ira deja de ser una fuerza destructiva para convertirse en una herramienta de autoconocimiento. La sientes, la reconoces, pero no le entregas tu voz. No le das tus manos, no le ofreces tu juicio. La dejas pasar, y sigues adelante más firme y más libre que antes.